No, empezamos a grabar. Pueden partir nomás, chiquillos. Juan Eduardo, dale nomás. O Sí, Juan bueno, Diego. entonces, bienvenido a todos. Vamos a comenzar el debate entre estos candidatos constituyentes, Jaime Flori y Mariana Baldwin. Y antes que nada, también Felipe Tayon, que es exalumno y profesor del colegio, nos va a hacer una pequeña Listo, introducción gracias a ti. acerca del proceso constituyente. Muchas gracias, Juan Eduardo. ¿Se me escucha o no? Sí, Sí, perfecto. ¿Y se ve la presentación? sí, también. Ahí, perfecto. Ya. Bueno, saludo también a todos y a Mariana específicamente, porque bendita es entre los hombres, dado que este es un colegio masculino, la única mujer acá presente, que bueno tener presencia femenina también. Y me encargaron que yo muy cortito introdujera un poco el debate, el debate de hoy, pero más en general el debate constituyente. Lo voy a tratar de hacer muy en general y la idea es que después los candidatos en sus presentaciones sean los que se adentren más en el debate. Yo simplemente voy a contextualizar, ¿ya? Para hacerles un recordatorio, muchos de los alumnos que están hoy día, yo sé que en las clases de educación cívica del colegio han aprendido un poco qué es la Constitución y todo, pero nunca está de más recordar, dado que estamos en marzo y no sé, no hace mucho volvieron de las vacaciones. Pero antes de todo, yo tengo que transparentar una pequeña cosa, que es que yo tengo acá doble militancia, porque yo, además de ser exalumno y profesor hoy día de educación cívica del colegio, bueno, de este ramo que se llama Servicio y Liderazgo o Desafíos Públicos, yo también trabajé en Movamos, que es la institución que está colaborando hoy día con esta actividad con el centro de alumnos, y que es básicamente una plataforma que se dedica a trabajar con jóvenes y organizar un montón de instancias de formación. Y les dejo ahí su Instagram, que está ahí abajo, movamos-bajo. Rodrigo Vázquez, que está acá en la reunión, es hoy día el coordinador, o sea, no, él no es el coordinador nacional de Movamos, pero él trabaja en el equipo, ¿cierto? Y cualquiera que le interese participar en este tipo de actividades puede contactarse por ese medio con ellos, porque la verdad es que hay un montón de actividades súper entretenidas que se organizan para adentrarse en el mundo de lo público. Y de hecho, algunos de los que están acá yo sé que han participado de algunas, así que les dejo la invitación ahí abierta para los que quieran. Y ahora metiéndonos ya en este tema, muy brevemente, ¿qué es una constitución? A mí me gusta explicarlo con una analogía futbolística, que es básicamente, una constitución es muchas cosas, pero esta es la manera más fácil de explicarlo. Si es que la vida en sociedad es un partido de fútbol, y en esa cancha estamos todos nosotros, están las familias chilenas, ¿cierto? Las instituciones, están, no sé, las empresas, los colegios, las universidades, todas las agrupaciones de personas. Podríamos decir que de alguna manera el Estado es el árbitro de ese partido de fútbol, es el que dice lo que de cierta forma nosotros le encargamos que él ponga orden dentro de esta cancha de fútbol, el que dice cuándo una cosa es mano, cuándo es penal, cuándo la pelota salió para afuera. Pero el Estado, el árbitro no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que guiarse por unas reglas, ¿ya? Las reglas del juego, las reglas del fútbol en este caso. Bueno, y la Constitución es de cierta manera lo que son las reglas del juego para el árbitro. Es ese conjunto de normas que establece cómo debe comportarse en general el Estado, ¿cierto? Tanto ustedes saben que existe un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, otras instituciones como la Contraloría, el Banco Central, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía, ¿cierto? Un montón de cuestiones de otras instituciones, pero también no solo las personas, porque se establece también ciertos valores y principios que deberían guiarnos a todos como nación. Eso muy en general, ¿cierto? Eh, y en el fondo la Constitución finalmente, si queremos una definición más formal, que no voy a leer, la pueden ver ustedes en pantalla, es una norma, no solamente la ley más importante, sino que establece cosas muy importantes, como las bases del orden político y jurídico, los mínimos por los que vivimos en sociedad, ¿cierto? Y los derechos fundamentales, que son muy importantes, y me imagino que parte del debate también de los candidatos va a discurrir en torno a eso, ¿cierto? Ya que la Constitución también le establece límites al Estado en su actuación, que son los derechos de las personas, ¿cierto? El derecho a la vida, el derecho a la libertad,
etcétera, 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 ¿ya? Además de los llamados derechos sociales, ¿cierto? Entonces una constitución siempre tiene dos partes muy importantes, ¿cierto? La parte orgánica, que es la que ve toda la organización del Estado, por así decirlo, y una parte dogmática que es la parte más política, por así decirlo. Por eso siempre la constitución tiene un contenido muy político, porque no solamente regula los órganos públicos, o los más importantes al menos, sino que además establece ciertos principios generales que impactan en nuestra vida en sociedad, ¿cierto? Y parte muy importante de eso son los derechos fundamentales. ¿Y por qué es importante una constitución? Obviamente, con esto que ya he dicho, ya como que queda bastante claro, pero simplemente quería hacer una pincelada de tirar un par de cosas encima de la mesa, ¿cierto? Primero, es la ley más importante. Si ustedes ven, está la llamada pirámide de Kelsen, donde están todas las normas ordenadas, digamos. Bueno, usted es un jurista alemán muy famoso, ¿cierto? Y él pone que la Constitución es la cúspide de esta pirámide. Todas las normas tienen que adecuarse a la Constitución. Pero además porque la Constitución, y esto es algo que tiene mucho que ver con la modernidad, ¿cierto? Es el principal instrumento que tenemos en las sociedades occidentales para garantizar el Estado de Derecho, ¿ya? No sé si ustedes han visto, ha pasado, bueno, nunca ha dejado de pasar, pero hace un par de semanas hubo un video que circulaba de un linchamiento público que le habían hecho a un lanza en un barrio, digamos, y mucha gente, a mí me impactaba que mucha gente se reía. La verdad es que para una sociedad moderna como la nuestra, y una sociedad no solamente moderna, sino que humana, esto no debería darnos risa, sino que debería decir, lo que nos debería decir es: chuta, parece que acá hay algo que no está funcionando, ¿cierto? Porque justamente una de las tareas importantes que cumple una constitución es la de intentar lograr que las personas confíen en las instituciones, como los tribunales de justicia, ¿cierto? Como como Carabineros de Chile, para que en el fondo solucionar los conflictos que ocurren entre nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es un ejemplo de una cosa concreta que quiere lograr una constitución, ¿cierto? Y es importante tenerla en cuenta en el debate, ¿ya? Pero la Constitución no solamente tiene una dimensión jurídica, sino que tiene una dimensión simbólica muy importante. Y esto solamente lo quiero decir porque, para mí entender, esto obviamente los candidatos son los que tienen que hablar de esto, pero el proceso en el que estamos hoy día tiene mucho más que ver con esto que con lo propiamente jurídico institucional, porque obviamente están relacionadas ambas cosas. Hoy nosotros podemos discutir mucho rato, ¿cierto?, si el presidente debería tener más o menos atribuciones, si el Congreso hoy día es menos relevante de lo que debería ser, y si el Banco Central debe estar en la Constitución o no, y un montón de cosas. Pero para mí, digamos, desde mi punto de vista, y esto, insisto, los candidatos pueden estar de acuerdo o no, este proceso tiene mucho más que ver con una cuestión, con una dimensión simbólica que tiene también la Constitución, que al ser la norma más importante, la que nos, en el fondo, el punto de partida que nos rige a todos, tiene también que ver con esto que se ha llamado el pacto social, o esta idea de que hay una norma básica que nos rige a todos y que por tanto tenemos que respetar y tenemos que sentirnos identificados con ella. Y yo creo que hoy día esa es una cuestión que está muy en boga con nuestra constitución actual, y que es algo que se ha discutido constantemente. ¿Y por qué pongo ahí el tema de Estados Unidos? Porque Estados Unidos es un ejemplo de un país donde la constitución genera una especie de orgullo muy importante en todos los ciudadanos. Entonces, independientemente si son de izquierda, son de derecha, son más progresistas, son más conservadores, da lo mismo, en general todos se identifican de alguna manera con la constitución. Eso no significa que no se pueda reformar, que no se puede, pero hay algo ahí también importante presente en el debate. Ahora, y con esto ya voy casi cerrando para que no se asusten, porque hay que escuchar a los candidatos. También es importante saber qué no es una constitución, ¿ya? Y acá no quiero caricaturizar, pero sí poner también sobre la mesa un punto importante del debate, que es que para algunas personas, últimamente, de una manera yo creo que un poco responsable también, han hablado de la Constitución como si fuera un genio de la lámpara de Aladín, digamos, que nos va a solucionar muchos de los problemas que tenemos. Y eso es importante tener en cuenta, que no es así. Obviamente, la Constitución puede requerir muchas reformas, y eso es parte del debate que tenemos hoy día, pero tampoco podemos poner todas nuestras esperanzas en que simplemente por tener una nueva Constitución se van a solucionar esos problemas, ¿ya? Y voy a dar un ejemplo muy concreto. La Constitución de Bolivia hoy día le garantiza el derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio marítimo a los bolivianos. Y nosotros podemos decir, alguien se podría como reír de esto, no me parece que sea pertinente reírse de esto, pero sí
en el fondo, darse cuenta de que la Constitución boliviana hoy día le garantiza, entre comillas, un derecho a los bolivianos que en la práctica no tiene cómo garantizar, porque el acceso soberano al mar lo tiene el Estado de Chile y los chilenos. Entonces, por mucho que se escriba en un papel, eso no ocurre en la práctica. Entonces, hoy día, aunque nosotros pusiéramos en la Constitución, se garantiza un sueldo mínimo de 1 millón de pesos para todos los chilenos, en la práctica, eso puede, no, o sea, eso no va a ocurrir, digamos, y lo más probable es que no ocurra. Entonces, es importante tener en cuenta también, en este debate, que esto es un debate complejo, y que al final tiene todos estos elementos, ¿cierto? Porque una constitución va a regular la separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, la constitución proscribe el terrorismo, entonces, y estamos en un ambiente también de violencia del que hay que hacerse cargo, pero al mismo tiempo tiene que regular otros órganos autónomos como el Banco Central, los derechos sociales, entonces son un montón de cosas y es importante tener en cuenta todo eso arriba del tablero antes que simplemente pensar que por entrar en este proceso, nuestros problemas, que son algunos de ellos muy profundos, se van a solucionar de un día para otro por esta convención. Y también tener en cuenta que el Estado, digamos, funcionando, digamos, el gobierno, el Congreso, también tiene que hacerse cargo de muchos de estos problemas, digamos. O sea, si queremos un mejor, no tengo idea, mejorar ciertas cosas, no por escribir a la Constitución se van a mejorar, sino que a veces requiere una mejor gestión del Estado, requiere políticos más comprometidos y un montón de otras cosas. Y solamente para terminar, ¿qué es lo que se viene ahora? Esa foto, si ustedes se acordarán, es del acuerdo famoso de noviembre del 2019, y se estableció un calendario que se ha ido modificando por razones que todos conocemos, ¿cierto? Y que nos tienen también en este debate online, porque iba a ser presencial, y yo creo que siempre es mucho más entretenido, pero bueno, aquí estamos. La elección de constituyentes, que en este minuto, ¿cierto?, se está corriendo para el 15 y 16 de mayo, es la segunda vez que se corre esta elección, ¿cierto? O tercera, ¿o no? De abril a octubre, de octubre a abril, y ahora de abril a mayo, o sea, tercera vez que se corre. Después se va a establecer un reglamento, que debería ser lo primero que se discuta, que este es un tema muy interesante y que ojalá salga de repente en las preguntas, porque hay muchas interpretaciones sobre cómo se va a hacer ese reglamento. Está la interpretación, porque nuestro reglamento estableció un quórum de 2/3 para las decisiones, pero chuta, esos 2/3 se van a aplicar. ¿Cómo se van a aplicar esos 2/3? Solamente en la votación final, en cada votación, cuántas comisiones de trabajo van a haber, hay un montón de preguntas bien interesantes. El debate constitucional, que ya empezó, pero que se va a dar ahí probablemente tal, y un plebiscito ratificatorio al final, que la ciudadanía, va a ser por voto obligatorio, con voto obligatorio, donde todos nosotros vamos a ir y decidir si aprobamos o rechazamos el nuevo texto constitucional. Y si se rechaza, volveríamos a la que tenemos hoy día. Entonces, obviamente acá hay varios debates clave, como el del régimen político, si queremos seguir teniendo un sistema presidencial o parlamentario, el de los derechos sociales, el del Tribunal Constitucional, todas esas cosas que me imagino que los candidatos se van a ir metiendo en eso. Pero básicamente la conclusión aquí es que nos preguntemos qué puede y no puede hacer una constitución, qué instituciones creemos que debería estar ahí, qué valores deberían estar ahí o no, y que se informen y que participen. Así que ahora le doy la palabra al centro de alumnos para que pueda presentar a los candidatos y que tengamos un entretenido debate. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, entonces ahora vamos a empezar ya con el debate propiamente tal. Primero queremos presentar a Mariana Elwin, que es candidata independiente de Independientes con Chile. Es profesora, fue ministra de Educación durante el gobierno del ministro Lagos, fue diputada por la Florida y ha estado ligada tanto como fundadora como directora de diversos organismos dedicados a la educación, y ahora es candidata constituyente por el Distrito 11. Y también tenemos, su contraparte sería Jaime Flores, que es abogado y exalumno del colegio, fue vicepresidente del Centro de Alumnos de Derecho a la Católica y ahora es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Actualmente es candidato a constituyente por el Distrito 10. Bueno, entonces en el debate vamos a partir con 8 minutos para que cada candidato presente sus posturas más generales en torno a educación y paridad de género. Luego habrá 8 minutos para que el siguiente candidato haga su réplica. Va a partir Jaime. Y luego va a haber un espacio para las réplicas finales, para las contrarréplicas. Así que, Jaime, si puedes partir ahora, sería estupendo. Muchas gracias, Juan Eduardo. Aprovecho de agradecer al colegio, al centro de alumnos,
también a Movamo y al profesor Lyon por esta invitación. Aprovecho de saludar a Mariana, que está al otro lado de la pantalla. Lamentablemente, como nos ha tocado en casi todo este tiempo de campaña, estamos en actividades virtuales. Hubiese sido mucho más entretenido haberlo hecho presencial en el colegio. Como me presentaron, yo soy exalumno, así que feliz las veces que he tenido que volver, y habría sido un tremendo orgullo hacerlo hoy día como candidato. La pauta que me mandaron era la pauta de un típico debate del colegio. Pasan los años y hay cosas que no cambian. Pero creo que este no va a ser un debate propiamente tal. Si alguien está esperando ver sangre derramarse, está en el lugar equivocado. Yo, como candidato joven que todavía soy, trato siempre de partir mis intervenciones hablando de la importancia de que haya aire nuevo en la política, de que hayan rostros distintos, de que entre gente joven, sobre todo en un debate tan importante como el constituyente. Pero uno también tiene que saber reconocer la importancia de que hayan voces experimentadas en un proceso como este tan importante. Y eso es algo que públicamente celebro de la candidatura de alguien como Mariana Aylwin, alguien que, si bien formó parte de la antigua concertación, ha tenido, creo yo, la capacidad y la valentía de defender la importancia de la institucionalidad de nuestro país, y también de buscar en este debate, en estos tiempos tan violentos, desde octubre de 2019 a la fecha, también de priorizar la gobernabilidad y el bien del país. Así que insisto en la importancia de que haya gente joven, pero de nada sirve la juventud en política si no hay experiencia, por otro lado, que pueda ayudar a canalizar esa energía. En política uno ha visto, sobre todo con la inclusión del Frente Amplio en la arena en los últimos años, que la juventud no necesariamente es una virtud. Muchas veces, de hecho, puede ser peor que los problemas que pretendían solucionar. Así que, bueno, yendo a temas más de fondo, yo soy candidato por el Distrito 10, un distrito súper emblemático, es probablemente la madre de todas las batallas políticas. Hoy día un distrito que tiene comunas tan distintas como Providencia y Santiago, y por otro lado comunas como La Granja, San Joaquín, con realidades absolutamente diversas. Eso también lo hace mucho más interesante, porque son esas distintas realidades las que uno trataría de permear en esta discusión constitucional, y buscar soluciones, ¿cierto?, para ese Chile tan diverso que tenemos hoy en día. Hay ciertos temas de fondo que son parte esencial de esta discusión, pero quisiera tocar quizás algunos más. Para mí es fundamental el rol que tiene la persona humana en el texto actual de la Constitución, y es probablemente una de las principales batallas por las que estoy dispuesto a ir a pelear en la Convención. Mantener el rol de la persona humana en el texto de la Constitución, el tema clave de la dignidad de la persona humana. Ustedes bien lo saben por la formación del colegio, el hombre, imagen y semejanza de Dios, una criatura que está por sobre todo el resto de la creación, y eso evidentemente a nivel constitucional está reconocido hoy día en Chile y debe seguir estando reconocido. Cómo protegemos desde la Constitución la vida del que está por nacer, y no quedarnos solo en un concepto limitado de pro vida, anti-aborto, sino que también reconocer esa dignidad de la persona en todo ámbito de cosas. Una Constitución que reconozca la dignidad de la persona en el desarrollo de toda la vida, que sepa acompañar a esas madres que estaban en la disyuntiva entre abortar o no y quisieron tener esos hijos, acompañar a esos hijos que son muchas veces fruto de embarazos no deseados. Y eso es responsabilidad del Estado, y el Estado evidentemente está en deuda. En materia de educación, es súper importante el rol que cumpla en este debate constituyente la libertad de enseñanza y la prioridad que tengan los padres a la hora de tomar decisiones sobre el futuro de los hijos, sobre el proyecto educativo donde quieren formar a sus hijos, y que volvamos a poner necesariamente a la persona, a los niños, en el centro de la discusión. Se ha politizado en los últimos años, desde el 2006, con mucha fuerza, Mariana lo sabe bien, el tema de la educación. Hoy día pareciera ser que están puestos el foco en discusiones como la gratuidad, cuando en realidad pareciera ser mucho más necesario poner el foco en la calidad de la educación, que es en el fondo lo que va a definir el futuro laboral y profesional de todas las personas.
En materia de educación, pero también en materia de salud y en mucho otro, es importante tener claridad de cuál es el rol que va a tener el Estado. Hoy día nuestra Constitución contiene, de cierta forma, un principio de subsidiariedad que muchos han malinterpretado con el correr de los años y lo han demonizado como el responsable de muchos de los males de nuestro país. Pero la verdad es que, salvo en el plano teórico, en el plano académico, hace mucho rato que la subsidiariedad se dejó de implementar en nuestro país. No está presente en la mayoría de las leyes, no está presente en la mayoría de las políticas públicas, y es importante volver a entender ese rol del Estado, en cómo el Estado va acompañando a los particulares y cómo también el Estado le da el espacio a los privados de actuar cuando hay espacio para hacerlo. Pero lo que para mí es muy importante, y también creo que para Mariana lo es, porque he estado leyendo su última entrevista, tiene que ver con el apellido que tiene la Constitución. La Constitución no se llama Constitución, sino que se llama Constitución Política de la República. Y justamente ese aspecto político, que como decía el profesor Lyon, en gran medida lo que nos tiene aquí. Acá no hay un debate jurídico de fondo sobre la aplicación de las normas constitucionales, sino que desde octubre del 2019, y la verdad es que de mucho antes, probablemente hace 10 años que hay personas como Fernando Atria que están tratando de potenciar un proceso como el que estamos viviendo, tiene que ver con lo que pasó en octubre del 2019 y también con una crisis política y una crisis de representatividad que estamos viviendo hoy día como país. Mucho se discute sobre la figura del presidente, sobre el sistema presidencial que está en crisis, pero yo creo que en realidad lo que está en crisis, por sobre todo en esta crisis política, en esta crisis de representatividad, es nuestro Congreso Nacional. Creo que ahí se debe poner especial acento en la discusión que venga en la convención. Lo digo porque muchos de ustedes se acordarán que hasta hace algunos años atrás teníamos un sistema binominal en el Congreso. Las dos cámaras, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, elegían sus miembros con un sistema que muchos criticaban por ser herencia de la Constitución del 80, pero que de todas maneras mantenía cierta estabilidad en el proceso legislativo. Y eso hoy día no lo tenemos. Se acabó el binominal. La presidenta Bachelet impulsó un proceso de reforma que nos tiene con un sistema proporcional que terminó con ese equilibrio, con esa estabilidad política que tendió al multipartidismo, y que no logró solucionar un problema de representación o de representatividad que la gente sentía, y hoy día eso se acentuó y estamos eligiendo diputados con el 1% de los votos. Como si fuera poco, para más remate, ese mismo año se impulsó otra reforma que modificó la composición de las dos cámaras. Pasamos de una Cámara de Diputados con 120 miembros a una Cámara que tiene 155 diputados y un Senado de 38 a 50. No hay que ser experto en economía para saber que cuando algo no está funcionando con pocas personas, lo peor que puede hacer uno es mantener esas condiciones en las que esos trabajadores cumplen sus funciones y además agregar o aumentar la dotación. Los diputados, los senadores tienen los mismos sueldos que tenían hace 8, 10 años atrás. Aumentamos la composición del Congreso y no estamos viendo soluciones reales a los problemas de las personas. Y eso, de cierta manera, también ha llevado a potenciar el rol de este proceso constituyente o las críticas que se hacen a la Constitución, cuando en realidad los que no han dado el ancho hace mucho rato son nuestra clase política, nuestros representantes en el Congreso. Y lo que es más grave aún, que esos mismos diputados, esos mismos senadores, no todos, pero un grupo importante, sobre todo de cierta ala de la izquierda, desde octubre del 2019 han hecho algo que es gravísimo, que es legitimar la violencia como un método de acción política. La violencia siempre va a ser grave, la violencia siempre va a ser condenable, venga de quien venga, pero la violencia política es particularmente difícil y sensible. La violencia política es aquella en la cual se te persigue por lo que tú piensas, en que se callan a los que piensan distinto, en la que se pasan a llevar las minorías, o muchas veces incluso las mayorías, que son más silenciosas que las minorías que destruyen y hacen tanto ruido al pasar. Si hay algo que he podido sacar de lección en estos meses como candidato por comunas como Santiago Centro, es ver el terrible flagelo que ha sido estos meses de violencia para los locatarios, para los propietarios de los barrios cercanos a Plaza Italia. Estoy pensando en Las Tarras, estoy pensando, alguno quizás habrá ido a la Fuente Alemana, cómo se han venido abajo sueños de familias completas y el esfuerzo de tantos años. Por lo tanto, este proceso, que debe terminar con una nueva constitución,
también es fundamental que pueda de una vez por todas permitir alcanzar este acuerdo de paz que tanto necesitan los chilenos, y que hay ciertos sectores de la izquierda, vuelvo a poner sobre la palestra al Partido Comunista, que están dispuestos a hacer lo que sea para obtener beneficios políticos de este proceso que se está encaminando. Tellier, el secretario general del Partido Comunista Chileno, hace algunos meses atrás dijo que quería rodear la convención hasta obtener ciertos resultados que ellos esperaban. Y la verdad de las cosas es que esa es una amenaza que es muy grave, es muy triste para un proceso democrático, y lo que es más grave aún es que en todos estos meses nadie del Partido Comunista haya sido capaz de retractarse, sino que por el contrario, la mayoría de las veces que he tenido este tipo de debates con candidatos del Partido Comunista, muchos avalan esta postura del partido y están seguros que la lucha violenta, la lucha armada, es la forma en la que ellos deben seguir aproximándose en este proceso constituyente. Y por último, y esto lo digo también como profesor de Derecho Constitucional, tanto la Constitución como las leyes se van modernizando, se van adecuando, la forma en que las sociedades se van desarrollando. Chile ya no es el mismo del año 80, Chile no es el mismo del año 2005, cuando el presidente Lagos firmó la Constitución actual, y eso también da una posibilidad, da un espacio para modernizar, para buscar mejoras al texto constitucional. Hay dos aspectos, puedo poner algunos ejemplos donde creo que se puede avanzar. Si bien nuestra Constitución es pionera a nivel mundial en materia de cuidado del medio ambiente, hay algo que se puede hacer también, pensando en el país que queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Soy partidario de establecer desde las bases de institucionalidad un principio como el del desarrollo sostenible, que permita el desarrollo tanto de la economía como también del cuidado al medio ambiente. Y por último, a nivel de transparencia es fundamental lo que se puede hacer regulando a nivel constitucional un organismo tan importante como el Consejo para la Transparencia. Me estoy prácticamente quedando sin aire, quedan 20 segundos, de los cuales voy a pasárselo derechamente a Mariana, porque creo que he dicho las cosas más importantes que quería comentar, pero agradezco nuevamente este espacio tan importante para poder conversar de temas que son fundamentales en estos meses que vienen. Perfecto, entonces ahora le toca a Mariela. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, porque aquí son todos hombres, así que no tengo que decir todos y todas. Quería hacer un paréntesis cortito, pero yo fui profesora de historia en el Tabancura, hice un reemplazo, yo creo que porque no encontraron ningún profesor hombre en ese momento, pero hice un reemplazo varios meses, no me acuerdo si medio año o algo así, en el Colegio Tabancura. Y bueno, así que tengo un buen recuerdo de ese tiempo. Después trabajé casi todo todo el tiempo que trabajé como profesora, que fueron hartos años. La mayor parte del tiempo trabajé en el St. George, que es un colegio bien distinto al Tabancura, y era más difícil hacer clases de St. George que en el Tabancura, en todo caso. Voy a ir al tema que nos convoca. Como dijo el profesor Felipe Lyon, yo creo que hay un tema simbólico en la Constitución que es demasiado importante. Y fundamentalmente tiene que ver con que la Constitución tenga un respeto de todos. Que la Constitución sea considerado un marco que es aceptable para todos y que tenga, en definitiva, que tenga legitimidad. Y esta Constitución partió el año 1980 sin ninguna legitimidad. Se hizo en tiempos de una dictadura, se hizo un plebiscito para aprobarla que fue completamente, yo participé de ese plebiscito, me acuerdo que no se podía repartir propaganda del no, en fin, y ganó el sí en ese momento contundentemente, pero en una elección completamente sin posibilidades de igualdad en plantear una diversidad de posiciones. Sin embargo,
yo formé parte de la oposición en ese tiempo, esta constitución de alguna manera adquirió una legitimidad cuando, después de múltiples fracasos de la oposición por tratar de que Pinochet se fuera, las movilizaciones sociales, incluso, bueno, dentro del Partido Comunista internaron armas, intentaron matar a Pinochet, pero nunca pensábamos nosotros que Pinochet se iba a ir en el fondo, o sea, más bien pensábamos que había una debilidad y Pinochet podía irse. Pero las dictaduras caen de dos maneras. Una, caen cuando pierden el poder de la fuerza, el poder militar, y la dictadura de Pinochet nunca lo perdió. Y la otra manera es, la mayoría de las veces, por ejemplo, Franco cayó, la dictadura española cayó porque Franco se murió. O caen por movimientos en los cuales el dictador es derrotado, pero para eso tiene que haber una fuerza equivalente a la que tiene, pero fuerza de las armas. En Chile eso nunca ocurrió. Las Fuerzas Armadas no se dividieron y Pinochet hizo una constitución pensando que él iba a ser el presidente democrático, democráticamente elegido a través de un plebiscito, y iba a gobernar como 16 años más, porque tenía un periodo de 8 años y podía ser reelegible. Y en este dilema, ya se acercaba el año 86, el año 86 fue el intento de asesinato a Pinochet, venía el plebiscito del 88, hubo personas, entre ellas mi padre, que empezaron a plantear, mire, la Constitución será ilegítima, y así lo creemos, pero es una realidad, y aprovechemos la Constitución para derrotar la dictadura. Y eso fue lo que se hizo. Y entonces, todo fue difícil, realmente. O sea, muchos no estaban de acuerdo con hacerlo, porque la Constitución era ilegítima. En mi partido, que era la Democracia Cristiana, un porcentaje importante no estaba de acuerdo con eso. Pero al final se venía el tiempo y al final la gente lo aceptó. Y hasta el Partido Comunista participó en el plebiscito y en los últimos días llamó a votar que no. Cuando ellos, es un poco parecido ahora, se negaron al acuerdo del 15 de noviembre del 2019, sin embargo ahora están participando entusiastamente en tener constituyentes en la Constitución, en la Convención. Entonces, yo quisiera decir que durante muchos años este tema no estuvo presente. Y la transición fue difícil, pero fue una transición que fue modificando gradualmente la Constitución del 80. De hecho, esta Constitución tiene más de 50, no sé, profesor de Derecho Constitucional debe saber, pero creo que son 56 reformas. Y como dijo Jaime, tiene además la firma del presidente Lagos, después que se terminaron los senadores designados, y que fue el 2005, o sea, ya llevábamos 15 años con senadores designados, amarrados en la Constitución del 80. El 2005, 15 años después, se terminaron los senadores designados y se terminó también el poder que tenía, la autonomía que tenían las Fuerzas Armadas del presidente de la República. El presidente de la República no elegía a los comandantes en jefe del ejército. Al final había una sujeción que era débil respecto al poder civil sobre el poder militar. Hubo cosas que no se cambiaron
y se cambiaron muy tarde, se cambiaron al final del gobierno de Michelle Bachelet, como el sistema binominal. Y yo ahí tengo una discrepancia con Jaime, porque es verdad que el sistema binominal daba una cierta estabilidad, porque se eligen en el fondo 2 mayoritarios. Pero ¿qué pasó con el sistema binominal? Que como se elegían 2 por distrito y 2 por región, lo que pasó fue finalmente que los partidos elegían antes a las personas que iban a ser los senadores o los diputados. O sea, uno ya sabía quién iba a ser, uno ya sabía que en el distrito, no sé, 11, la derecha iba a doblar. Y uno sabía que en el distrito, no sé, en Copiapó, la izquierda iba a doblar. Entonces, antes de que estuvieran elegidos por la ciudadanía, los parlamentarios estaban elegidos por los partidos políticos. Y eso deterioró mucho la política. Entonces, yo ahí tengo un tema, porque a mí el sistema binominal no me gusta por eso, porque no era representativo, y porque al final los partidos políticos hacían sus negocios, le daban un cupo para acá, otro cupo para allá, se las arreglaban y elegían ellos, y los partidos se fueron desprestigiando, eligiendo malos candidatos, etc. Tampoco me gusta el sistema electoral proporcional que tenemos hoy día, porque en el fondo Chile siempre ha sido un país con muchos partidos, y el binominal logró reducir el número de partidos. O sea, cuando mi padre fue candidato a la presidencia, habían 17 partidos en la oposición a Pinochet. Finalmente que se juntaron en 4 partidos, pero eran 17 partidos. Hoy día hay 18 partidos en el Congreso Nacional. Hay 20 independientes, la mayoría de ellos descolgados. Hay partidos que tienen un solo parlamentario. Entonces es un desmembramiento total. Y yo con esto, ¿a qué quiero llegar? Yo no creo que el problema sea que los políticos han funcionado mal. Yo creo que los políticos han funcionado mal porque la institucionalidad ha terminado deteriorándose frente a la ciudadanía. Entonces, tenemos una institucionalidad democrática, 30 años de democracia, sin embargo, muy desprestigiada a los ojos de la ciudadanía. Entonces, el Parlamento está desprestigiado, pero en los 30 años hemos tenido un solo gobierno de mayoría. O sea, se elige un gobierno y el Parlamento es de minoría. Antes era porque había senadores designados. Ahora es porque ¿cómo se llama? Nunca se ha logrado, salvo lo logró Michelle Bachelet en el segundo gobierno, un periodo, pero tampoco fue el periodo completo, en que el presidente de la República tuviera mayoría en las 2 cámaras para poder implementar sus proyectos. Y lo que se ha ido produciendo es una creciente debilidad del poder presidencial y también una creciente debilidad del poder del Congreso. Y el hecho es que hoy día, aunque suene contradictorio, los parlamentarios para tener poder lo que hacen es saltarse la Constitución. Y están aprobando, y ya con frecuencias, con impudicia total, presentando proyectos de ley inconstitucionales y aprobando proyectos de ley inconstitucionales. Mariana, ¿Mm? disculpa un segundo que se acabó el tiempo y ahora Jaime puede alcanzar a hacer una pequeña réplica al respecto de este tema. Me gustaría un solo tema a tocar, porque, perdón, aunque me haya alargado, pero para mí el tema fundamental es el tema de la institucionalidad democrática. ¿Cómo recreamos la institucionalidad democrática?
porque ese es el mal que estamos viviendo. Falta de gobernabilidad porque las instituciones democráticas están frágiles. Eso. Bueno, entonces ahora Jaime tiene un par de minutos ahora para contrarreplicar esto. Gracias, Juan Eduardo. Sí, efectivamente la manera tiene un punto que también es algo que dije al comienzo, de cómo se ha ido debilitando la institucionalidad en los últimos años. Acá creo que hay muchas responsabilidades compartidas. Hoy día es súper evidente que más allá de que el sistema no funcione, también hay individualidades que no dan el ancho. No sé si alguno es cercano a la diputada Giles, pero lo que hizo, por ejemplo, hoy día en la mañana, unas declaraciones muy curiosas sobre el diputado Chalper y lo que ha hecho permanentemente en estos 3 años en el cargo, es bastante vergonzoso para cualquier persona que cree en las instituciones, para cualquier persona que cree que a través de la institucionalidad y de los sistemas democráticos de representación el país sale adelante. Pero haciendo un poco de memoria, rebobinando un poco para atrás, quizás ustedes eran muy chicos, pero se han cometido ciertos errores que no creo que sean necesariamente de mala fe, pero que es importante tenerlos a la vista en los últimos años en materia orgánica. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet se comenzó a desarrollar un proceso de descentralización que estaba bastante bien pensado. Era por etapas, de descentralización administrativa, financiera y política. Y curiosamente, en el primer gobierno del presidente Piñera hubo bastante obstrucción a nivel legislativo para avanzar con ese proceso, y cuando vuelve la presidenta Bachelet al poder en su segundo mandato, no sé bien por qué, pero ella altera el orden de los factores, pensando que no iba a alterar el producto, pero sí lo altera, y adelanta lo que estaba pensado originalmente para la última etapa, que es la descentralización política, y se comienza a discutir un proceso de reforma constitucional que pretendía terminar, o sea, el proceso pretendía finalizar con la elección de los gobernadores, que se comenzaran a elegir los gobernadores regionales, que son los actuales intendentes. Y este proceso, que es bastante, se empieza a poner un poco turbulento en el camino, porque se empieza a improvisar, y esto es quizás de los grandes pecados del gobierno de la presidenta Bachelet, se empieza a improvisar, se empieza a acelerar este proceso para poder tener la ley que permitía la elección de los gobernadores sin que existiera la institucionalidad a nivel regional para que esto pudiese hacerse. Y esto empieza a transformarse en una seguidilla de equivocaciones que tienen hoy día el desastre que conocemos en el calendario electoral. La elección de los gobernadores se podría haber hecho con más tiempo, con más atribuciones, con facultades, con temas financieros a nivel regional que hoy día todavía no están muy definidos. Y además, vuelvo a poner énfasis en ciertos problemas y errores que podía tener el binominal. Evidentemente es un sistema que no era demasiado representativo. Esto me gusta explicarlo con pizarra en mano, pero no la tengo. En el fondo el binominal, algo como lo que decía la Mariana, buscaba cierta estabilidad, cierto equilibrio, y premiaba a los bloques políticos que lograban mayorías abrumadoras en los distintos distritos. Se hablaba del doblaje, quizás alguno de ustedes ha escuchado hablar de eso. Si un bloque, si un partido, bueno, bloque más que partido, si la derecha doblaba a la izquierda, se llevaba una especie de premio, y el candidato que sacaba una mayor votación arrastraba a su compañero de lista, a pesar de que podía haber tenido mucha menos votación que un candidato contendor. Fue el caso de la elección senatorial de Santiago Poniente el año 89, cuando Jaime Guzmán consigue un escaño, a pesar de que en estricto rigor era el tercero en la lista de votación de esa circunscripción. Pero lo que tenemos hoy día es peor, porque fue el remedio peor que la enfermedad. Tenemos un sistema que no genera nada de estabilidad política, que tendió al multipartidismo. La Mariana hizo la mención de cuántos partidos hay hoy día, y además como estos diputados muchas veces electos con un partido renuncian a esa militancia y terminan descolgados. Y además tenemos un problema de representación casi que mayor que con el binominal,
producto de la crisis política, no estoy culpando solo al sistema de elección, y tenemos diputados con el 1% de los votos, que es algo que es bastante peligroso, y genera esta sensación de falta de representatividad, de desconcierto ciudadano. La gente se siente muy alejada de sus autoridades, y eso también explica, de cierta manera, la situación a la que llegamos en octubre del 2019. La gente siente que nadie está trabajando por solucionar sus problemas. Por lo tanto, yo tiendo a pensar que el sistema ideal para Chile es un sistema mayoritario, en el que la primera mayoría o las primeras mayorías son las que resultan electas, y evidentemente también hay que reevaluar el sistema de distritajes, cómo están establecidos los distintos distritos geográficamente en nuestro país. Muchas gracias, Jaime. Bueno, y ahora partimos con las preguntas que ha ido preparando el público y también el Centro de Pensamiento y el Centro de Alumnos durante esta semana. Y va a partir Mariana, que tiene 5 minutos para respondernos si debería garantizarse la educación subvencionada o no en la Constitución. Luego hay 5 minutos de réplica para Jaime. A mí me gustaría contestar a Jaime también, ¿eh? Si es que pudiera hacerse, porque creo que sería mejor. Después contesto esa pregunta, pero déjame usar 2 minutos para contestarle a Jaime y después contesto esta pregunta, ¿ya? Yo creo que lo que estamos viviendo es una crisis social y política muy grande, y lo principal que tenemos que lograr es un sistema político que haga posible la gobernabilidad, porque eso es lo que está fallando hoy día en Chile. Hay un desgobierno, no hay gobernabilidad. Y eso significa equilibrio y contrapeso razonable entre el poder ejecutivo y legislativo, incentivo a la colaboración y no a la confrontación. Eso no existe hoy día. Hay incentivo a la confrontación. En segundo lugar, una descentralización bien hecha. Comparto 100% lo que dijo Jaime respecto a cómo se ha hecho la descentralización. Pésimamente mal hecha. Más autoridad, más poder en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales, para que haya más participación de la gente también. Puede haber plebiscitos, otras formas, no solo las elecciones periódicas. Por último, inclusión de los pueblos indígenas con representación parlamentaria y mayor inclusión de las mujeres. Yo creo que por ahí nosotros podemos conseguir una mayor gobernabilidad. Y en el sistema electoral, yo creo que no podemos seguir con este sistema electoral. Este sistema también es malo. Y yo en ese sentido pienso que tenemos que buscar un sistema combinado entre mayoritario y proporcional. Porque si es puramente mayoritario, no va a ser plenamente representativo de la sociedad. Y respecto a la educación, yo creo que en la Constitución lo que tenemos que hacer es establecer principios fundamentales para que cualquiera sea el proveedor, ya sea público o privado, esos principios se cumplan. Porque va a haber etapas donde la educación pública puede que se expanda, y va a haber otra etapa, como ha pasado en el último tiempo, que es la educación privada la que se expande. Pero también podría ser al contrario. Y yo creo que los principios son interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Hoy día ese interés superior está pasado a llevar por los profesores cuando hacen huelga, por los padres cuando no mandan a los hijos al colegio, por los sostenedores que se roban la plata. Yo creo que eso cada vez existe menos porque es muy difícil hacerlo. En fin, pero interés superior de los niños. Pluralismo, garantizar si una escuela quiere ser religiosa o laica, pluralismo. No puede ser que toda la educación pública, por ejemplo, sea laica. ¿Por qué? Después, creo que inclusión y calidad. Bueno, la calidad ya está en la Ley Orgánica Constitucional de Educación, que es la Ley General de Educación. Estos principios ya están. Entonces, hay que ver cómo se cumplen, ¿eh? Pero yo no creo que haya que establecer, a lo mejor uno puede poner Chile tendrá un sistema mixto, pero creo que puede ser
difícil establecer eso, y creo que es mucho más posible establecer principios generales y que sean las leyes las que vayan definiendo conforme van corriendo los tiempos cómo va organizándose el sistema educacional. Lo que me niego es a seguir discutiendo lo mismo que ya hemos discutido, porque el lucro ya se acabó, la selección se acabó, el copago se acabó, y estoy hablando del sistema escolar. Y en la educación superior se aprobó la gratuidad. La gratuidad, yo creo que nunca va a existir gratuidad total, y probablemente se va a hacer un tema de discusión. Y yo no creo en la gratuidad total. Sobre todo porque creo que nosotros tenemos un país con grandes diferencias sociales donde todavía no todos los derechos pueden ser universales para todos. Pero también quiero decir que no hay derechos que se van a mejorar si no tenemos gobernabilidad. Por lo tanto, partamos por fortalecer la democracia y las instituciones democráticas para que luego podamos mejorar la vida de la gente y disminuir las desigualdades que efectivamente existen y que son causa del mayor malestar que hay en Chile hoy día. Ahora, Jaime. Gracias. Yo también quiero partir un poquito de los fenicios con un tema que es importante y que tiene que ver con las expectativas que se han generado en torno a este proceso. Yo fui abiertamente partidario de la opción del rechazo en el plebiscito del año pasado, hice campaña abiertamente. Uno de los motivos por los cuales me oponía a este proceso que estamos viviendo es justamente porque me dio la sensación de que había ciertos sectores, sobre todo de la izquierda más extrema, que estaban vendiendo esta posibilidad de la constitución de Aladín, como lo dijo el profesor Lyon al comienzo. O que venía una varita mágica a solucionar todos los problemas que tiene el país, que evidentemente son muchos. Hay un sector de la izquierda que por lo demás haya tratado durante los últimos años de generar cierta caricatura o de culpar a la Constitución del 80, a Pinochet, a Jaime Guzmán, de todos los males de la sociedad, cuando son la verdad de las cosas es que no están así. Y por eso que es muy importante, y tiene toda la razón la Mariana, de hecho a nivel de principios creo que coincido plenamente en lo que ella ha señalado en materia de educación, que la Constitución defina ese marco de principios, de valores que queremos defender, y que después sea el mismo Congreso y la institucionalidad de nuestro país la que vaya implementando políticas públicas en atención justamente a cumplir con esos principios y con esas metas que se establezcan en el proceso constituyente. Por eso también es que es súper importante, y yo hago este llamado cada vez que tengo la oportunidad. Muchos de ustedes probablemente este año van a votar por primera vez, tienen la responsabilidad de salir a votar en diciembre por el mejor candidato a presidente, por los mejores candidatos a diputados, por los mejores candidatos a senadores. Porque de nada sirve que este proceso, que todos esperemos salga súper bien, se redacte una constitución maravillosa, democrática, si es que no tendremos un Congreso que esté a la altura de legislar para ir haciendo bajada a esta nueva constitución, y si no tenemos un presidente de la República, un gobierno que esté a la altura para implementar políticas públicas que permitan el desarrollo que tanto deseamos. En materia de educación, vuelvo a insistir, súper de acuerdo con los puntos que presentaba la Mariana. Creo que es importantísimo que los padres puedan elegir el proyecto educativo donde quieran formar a sus hijos. Importante que el Estado no se inmiscuya la existencia de colegios como el Tabancura, incluso colegios que reciban subvención estatal con cierta orientación religiosa, ideológica. Eso enriquece mucho nuestro sistema de educación, eso enriquece mucho la educación de las personas, enriquece mucho a la sociedad. Y también es importante que se comience a legislar y se comiencen a aplicar políticas públicas pensando realmente en los niños, porque muchas veces pasa que en materia como educación, que como lo decía yo al comienzo, se ha tendido a politizar mucho en el tiempo, con la Revolución Pingüina del 2006, con la Revolución Estudiantil, el movimiento estudiantil del 2011, en que encabezaron Giorgio Jackson y la Camila Vallejo, es que muchas veces se tiende a priorizar a los que gritan más fuerte. Y los que gritan más fuerte, evidentemente, son los universitarios, son los secundarios que pueden estar en la calle, y se nos olvida muchas veces dónde está, o dónde se debe tratar de poner el foco realmente en materia de educación, que es la educación inicial. Si los niños se forman mal desde el prekinder, desde los jardines infantiles, no podemos pretender que mágicamente con inyección de recursos fiscales esos niños de un día para otro
queden perfectamente formados y un niño que nació en una comuna vulnerable termine el cuarto medio con el mismo nivel de educación y de formación que lo terminó un estudiante del Tabancura. Así que creo que también es súper importante aterrizar la expectativa y espero que nuestra clase política y sobre todo el Congreso y el gobierno que comience a entrar en funciones a partir de marzo del próximo año ponga realmente el énfasis, los puntos sobre la IE, donde de verdad importa en materia de educación, que como decía la Mariana, con los niños, y deje de caer en el terrible juego de politizar materias tan sensibles como esta, que es algo que muchas veces la izquierda nos ha llevado con presiones a través de las calles y lamentablemente con la violencia que muchos han legitimado en los últimos meses. Perfecto, entonces, si ahora les toca cerrar, entonces estarían los dos más de acuerdo que la educación no es un tema tan constitucional, sino más bien de las leyes del momento. O sea, es absolutamente constitucional en materia de principio, no puede no estar en la No, Constitución, debe estar, pero la implementación... iba Mariana antes, perdón. Perdón. Sí, o sea, es constitucional, yo comparto con Jaime, es constitucional. Esos principios tienen que estar en la Constitución. Después, cómo se bajan, tiene que estar en las leyes. Y además, no sé cómo irá a ser, cómo se irá a definir, pero la ley de educación es una ley orgánica constitucional, o sea, hay diferencias entre las leyes. Y esta es una ley que se acaba de aprobar, acabamos de cambiar todo el sistema, acabamos de cambiar el sistema privado, el sistema público. Entonces, es absurdo que discutamos eso en la Constitución. En la Constitución tenemos que poner los principios fundamentales. Y ese principio que mencionó Jaime es fundamental, el derecho y la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. Ahora, Jaime, si quieres aportar algo para cerrar este tema. Juan Eduardo, pero para que no quede ninguna duda, o sea, este es un tema que es esencialmente constitucional. O sea, hay pocos debates tan importantes a nivel constitucional como la educación. Se me ocurre la salud, se me ocurre la concepción que tengamos de la dignidad de la persona humana, que evidentemente para quienes creemos en Dios, para los que hemos sido formados con la tradición cristiana, es fundamental salir a defenderlo, respetar la vida del que está por nacer. Pero de verdad este es un tema que es clave en la discusión de la convención. Es un tema que es muy fácil de ideologizar, es importantísimo este tema en la Constitución. Solo que, como te lo decía, y como lo reafirmaba la Mariana, estas son políticas públicas que se implementan por los gobiernos de turno, hay leyes orgánicas que se van a discutir en el Congreso, y reitero la importancia de que sea un tema que no se politice, por mucho de que se va a discutir en la arena política, pero de que realmente tengamos la fuerza, sobre todo el próximo presidente, sobre todo nuestros próximos parlamentarios, de priorizar a aquellos que muchas veces no tienen la fuerza o la posibilidad de salir a marchar, que son los niños que están recién iniciándose en su formación. La educación inicial es fundamental para el desarrollo formativo de cualquier persona. Perfecto, entonces ahora cerramos el tema de la educación y pasamos a paridad de género, que yo creo que puede ser un tema más conflictivo en general. Y parte Jaime respondiendo a la pregunta si, primero que nada, deberíamos garantizar la paridad de género en la Constitución y, de ser así, ¿cómo? A ver, hay temas aquí que son, como lo decía al comienzo el profesor Lyon, de cierto simbolismo. Vamos a tener la oportunidad de, por primera vez en nuestra historia, redactar una constitución en un proceso democrático, participativo, que no tiene nada de malo. Hay que saber ver también las virtudes y las cosas buenas que se nos van abriendo y las posibilidades que hay en este proceso. Dicho eso, creo que es importante que ante el simbolismo que tiene un proceso como el que estamos viviendo, se puedan incorporar los pueblos originarios con escaños reservados. Eso hay que tener en cuenta que no es algo que sea per se malo, no hay que demonizarlo, no hay que tenerle miedo a la participación. Y por lo mismo creo que una política como la de paridad de género no es necesariamente negativa en un proceso como el que estamos viendo. Pero sí hay que entrar a picar más fino con respecto al tema de la paridad, que muchas veces ideas como esta terminan socavando la democracia o la real participación y representatividad que tiene una elección.
le podría pasar a la Mariana en el distrito 11, me podría pasar a mí en el 10, que por paridad se quede fuera un buen candidato hombre o una buena candidata mujer que tenía los votos suficientes para haber entrado a la convención, pero el equilibrio de fuerza no se lo permitió. Creo que eso es súper preocupante. Creo que de hecho es profundamente antidemocrático, quiero decirlo con todas sus letras, porque a mí me parece que es antidemocrático. Creo que es meter la mano a la urna y alterar las preferencias de las personas, tal cual como vimos que tenía algunos problemas el sistema binominal, como creemos que tiene problemas el sistema proporcional con el que se eligen nuestros diputados y senadores hoy por hoy. Me parece a mí que la paridad de género sirve como política para incentivar realmente desde las políticas públicas, desde el gobierno central, la inclusión de la mujer en la discusión política, la igualdad de derechos y de posibilidades que tienen hombres y mujeres de participar en un proceso como este. Pero eso es cuando hablamos de la paridad de entrada, la paridad cuando vamos a armar las listas que van a competir por cada distrito. Cuando pasamos a la paridad de salida, es decir, la obligación que establece la ley para que se elija en paridad hombres y mujeres representantes de cada distrito, creo que es mucho más delicado porque necesariamente estamos pasando, en la mayoría de los casos, pasando a llevar la elección de las personas que han hecho democráticamente yendo a votar a la urna. Por lo tanto, no solo soy contrario a un sistema de paridad en un proceso de salida en esta convención, sino que por lo demás creo que es una muy mala política pública y espero que no simplemente la paridad de salida, la paridad una vez que se ha hecho la elección en elecciones parlamentarias o cualquier otra elección popular de ahora en adelante. Insisto, es súper importante que el gobierno pueda incentivar la participación de la mujer en política, pero hay formas de hacerlo y hay otras formas que son antidemocráticas y que espero no se vuelvan a repetir. Sí, no, yo estoy contenta de que esta convención constitucional sea paritaria. Creo que es un símbolo súper potente para las mujeres. No creo que haya que consagrar la paridad en la Constitución. Es efectivo lo que dice Jaime, que la paridad, por ejemplo, al final significa una distorsión a una persona un voto, un ciudadano un voto. Pero también todos los sistemas electorales tienen estas distorsiones. Entonces, creo que para elaborar la nueva constitución, esto que haya la mitad de mujeres y que haya escaños reservados para los pueblos originarios, me parece que es muy positivo, porque para que la constitución sea bien legítima, además es un tiempo que hay, que el movimiento feminista tiene mucha importancia, etc. En la constitución, yo creo que lo que hay que establecer es también la idea general, que el Estado y la sociedad deberán promover una igual representación de las mujeres en los espacios de poder. Y después serán las leyes las que vayan fijando cómo se hace. Porque hay distintas maneras de hacerlo. Y a lo mejor tú pones una cuota, de hecho, existen hoy día las cuotas, existen cuotas para los candidatos, y no ha pasado nada. En todos los países que las mujeres han tenido un gran progreso, ha habido etapas de cuotas y finalmente no se necesitan las cuotas. Y las mujeres ya se incorporan más. Mira, ¿cuántas veces nombran a una mujer en un ministerio y dicen, pero ¿cómo la nombraron? Si no, es un ignorante, no sabe nada, ¿dónde ha estado? Y resulta que de repente salta y es una tremenda persona y tiene un liderazgo, le pasó a Michelle Bachelet y a muchas otras mujeres, pero porque hay una invisibilidad de las mujeres. Y entonces yo creo que hay que promover la incorporación también en las empresas, en los directorios de las empresas, en el ámbito económico, en el ámbito político, en los espacios de poder. Pero eso también tiene que ser un principio establecido en la Constitución, pero tienen que ser las leyes las que vayan viendo, porque hay que dejar espacio a la deliberación democrática de los próximos tiempos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las generaciones que vienen.
si queremos una constitución para los próximos 30 años, yo me imagino que en 30 años más probablemente va a haber paridad o va a haber mayor equilibrio entre hombres y mujeres. Entonces eso no hay que establecerlo en la Constitución, sino que en las leyes. Las cuotas, la cuota no puede quedar establecida en la Constitución. Ni paridad, ni 30%, ninguna cuota. Jaime, si tiene algún punto en contra. Sí. Solo un tema que también hay que tener ojo y cuidado con ciertos grupos de presión. La mayoría algo alcanzó a mencionar del movimiento feminista. Todos nosotros tenemos mamá, la mayoría de ustedes deben tener hermana. Es evidente la necesidad de que haya una igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Hay ciertas situaciones que son inauditas y que no se deben repetir y que no deberíamos tolerar hoy día. En el pleno año 2001, la violencia contra las mujeres siempre va a ser condenable, pero también hay que tener mucho ojo cuando se ideologizan estos movimientos y sobre todo movimientos que hoy día pretenden ponerle un apellido a la Constitución. El movimiento feminista, en la mayoría de los casos, lo que busca, porque hay candidatas feministas a la convención, buscan una constitución feminista, y a mí me parece profundamente peligroso ponerle apellidos a la constitución. Constitución feminista, constitución animalista, constitución ambientalista. Creo que eso termina discriminando y no es realmente una constitución para todos. Y particularmente con el feminismo, más allá de que estoy súper de acuerdo con la lucha por alcanzar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, hay que tener mucho cuidado en ciertos temas valóricos, que la mayoría de los casos, por la ideologización de estos movimientos, han terminado como banderas de lucha del movimiento feminista. Estoy pensando, por ejemplo, en el aborto. No me ha tocado debatir jamás con una candidata feminista que esté por defender desde la Constitución la vida del que está por nacer. De hecho, la mayoría de ellas, por no decir que todas ellas, están por el aborto absolutamente libre, o sea, ni ches causales, ni mucho menos. Aborto libre desde la Constitución, gratuito, asegurado por el Estado. Y eso uno tiene que ser también súper firme en defender sus principios, sus valores, y no tolerar que este tipo de movimientos vayan a poner esas consignas que son atentatorias contra la dignidad de la persona humana en el proceso constituyente. Bueno, ahora Mariana está contrarreplicando por el chat y ahora lo voy a hacer con micrófono encendido. A mí no me gusta la palabra no tolerar, porque yo creo que vamos a tener que tolerar muchas cosas. Vamos a tener que conversar, vamos a tener que convencer, vamos a tener que... Pero ese ánimo de ir a imponer nuestra convicción, yo creo que uno tiene que ir con sus convicciones, tiene que ir con sus principios, pero también tiene que ir con la mente disponible a conversar. Entonces, claro, a mí no me gustan los movimientos feministas fanáticos, pero la mayoría de las mujeres somos feministas y no somos fanáticas. Pero no queremos que a igual trabajo haya igual, o sea, distinta remuneración. Yo le puedo decir que yo tengo una hija que es actriz y que siempre le pagan menos que al protagonista. Entonces ella dice, oye, ¿cuánto gana el protagonista? A mí al mismo que el hombre. Y resulta que le han respondido cosas insólitas, como diciendo, oye, pero si él paga impuestos, pues yo también pago impuestos. O sea, ese tema, o sea, es muy violento. Y hay muchos más, y se mencionó la violencia contra las mujeres, pero creo que estos movimientos van a estar, pero van a ser pequeños, Entonces, creo que vamos a tener que ir no descartando a priori, o sea, yo creo que hay que aislar, hay que armar un gran acuerdo transversal de 2/3 que permita lograr una constitución sensata y no entregarle la convención a los grupos fanáticos o a los grupos extremos. Y creo que eso tenemos que ir con respeto, a escuchar, a conversar, a lo mejor a convencer. Y en estos temas
claro, todos van a ser temas difíciles, pero vamos a tener que buscar cuál es el mejor bien posible en cada uno de ellos. Perfecto, entonces ahora pasamos al último tema más específico con preguntas del público. Yo me tengo que ir porque tengo otro Zoom ahora Al en final. Ah, ya. 10 minutos. Bueno, entonces, ¿en cuánto? En 5 minutos más. Bueno, si nos puede dar como algo rápido, hablarnos acerca de si deberíamos mantener el sistema presidencialista y cerrar con esto. Y cerrar al final, al fondo, algo más general. Mira, tenemos que revisar el régimen presidencial que tenemos hoy día. O sea, es un régimen presidencial muy rígido y curiosamente tan raro que el presidente, como no tiene mayoría en el Congreso, no termina teniendo el tremendo poder que tiene. No termina pudiendo ejercer el tremendo poder que tiene. Y es bien curioso lo que ha pasado, porque la Constitución del 33 terminó en un régimen parlamentario, sin que se cambiara la Constitución. Y esta Constitución está terminando en un parlamentarismo de facto, sin que se haya cambiado la Constitución. Entonces, tenemos que buscar que el sistema político sea equilibrado y tienda a la cooperación, que es lo que no está pasando hoy día. Entonces, yo creo que o un régimen presidencial más atenuado o un régimen semiparlamentario donde, por ejemplo, los parlamentarios puedan estar en el gobierno, algunos parlamentarios, sin tener que renunciar al Congreso y fortalecer así la relación entre el Congreso y el presidente de la República. Hay mucho que mirar ahí y hay mucho que estudiar y llegar a una buena fórmula. No estoy de acuerdo en pasar a un sistema parlamentario porque creo que no es propio de nuestra cultura, pero sí buscar fórmulas en que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo puedan tener un equilibrio, un contrapeso, pero a la vez puedan haber incentivos para la colaboración. Eso. Y perdonen que me tenga que ir, pero tengo otro... Sí, no. Ahora Jaime puede hacer una pequeña réplica final. Pero quizás, perdón que interrumpa, pero claro, como Mariana tiene que partir, queríamos poder darle las gracias también por participar a los dos en conjunto del debate y podemos quedarnos quizás con la palabra de Jaime. No sé si les parece a los candidatos para que puedan... Yo se los agradezco, ¿eh? Y gracias por la invitación y muy contenta de haber estado con ustedes. Y chiquillos, anímense, comprométanse, sean políticos de la idea que sean, pero comprométanse con su país. Muchas gracias, Mariana, que estén muy bien. Que te vaya muy Muchas bien. gracias, Mariana, que esté bien. Suerte. Chao. Chao. Jaime, ahora sí, y perdón por la interrupción, ahora sí. Sí, no sé si parece que se fue la Mariana, pero quería decir algo que me hubiese gustado que lo escuchara porque iba a interpelarla derechamente a ella. Ella dijo que la importancia de ir en un clima de conversación, dialogante a la convención, yo eso no lo pongo en duda, así como tuvimos un muy buen espacio de casi hora y media, conversando con mucho respeto, con el mismo respeto con el que he hecho campaña los últimos 2 meses. Pero hay una frase de Margaret Thatcher que a mí me interpreta mucho para esto y que les sirva, si le hace sentido, que les sirva a usted también de lección. Y espero que no solo de elección, sino que además como guía para los que les guste la política y el día de mañana quieran estar jugando algún rol protagónico. Voy a parafrasearla porque no me acuerdo exactamente cómo es, pero Margaret Thatcher dice que es un error que hayan personas, o que es un error que quienes creen que la política uno va a alcanzar acuerdos. Margaret Thatcher dice que a política uno se mete porque tiene convicciones, porque tiene principios, tiene valores que los va a defender hasta las últimas consecuencias. Eso no implica que en el proceso político, en el proceso legislativo, en el proceso constituyente, uno tenga que alcanzar acuerdos para poder llegar a un resultado final. Si todos vamos con nuestros principios, nuestras ideas, nuestros planteamientos y no conversamos con los distintos actores políticos, no vamos a llegar a un resultado final. Pero creo que es un error, y de hecho me molesta mucho verlo en algunos candidatos, incluso candidatos de derecha, que tienen como eslogan el hombre de los acuerdos, la mujer de los acuerdos. Ok, si todos queremos llegar a acuerdos, por eso somos candidatos, pero uno tiene que partir de la base de que tiene principios, tiene convicciones
y en materia de feminismo, en temas valóricos, uno tiene que partir por defenderlo. Uno no puede decir, oiga, puta, bueno, vamos a enfrentarnos a grupos feministas, vamos a llegar a acuerdos. No, vamos a ir a defender la concepción, o sea, la dignidad de la persona, de la concepción hasta la muerte natural. Y después veremos qué pasa. Si no tenemos mayoría, vamos a tener que someternos al proceso democrático y, bueno, nuestra posición va a quedar en desmedro, pero es importante, y que hay un video de la Margaret Thatcher, no lo encontré, pero quizás lo encuentro en YouTube, que dice esto mismo. O sea, la política es la actividad en la que uno va a defender sus principios y convicciones, no va a negociar, no va a buscar acuerdos. Eso es algo que se da con natural al proceso político, pero no es la idea, el objetivo por el cual uno entra en política. Para no alargarme tanto, que no quiero estar tanto en una condición dispar con Mariana, yo soy súper presidencialista. Creo que la crisis política que vivimos hoy día no tiene que ver por cómo está necesariamente estructurado el presidencialismo en Chile, sino que hay una crisis política y de representación en general. La gente está descontenta con todo. No importa si el presidente es Piñera, si el presidente fuera Stefan Kramer, la presidenta Bachelet, que era un personaje absolutamente popular, adorado a nivel nacional, terminó su gobierno con un muy bajísimo porcentaje de aprobación. Son las instituciones las que están en crisis, la política está en crisis, la gente no confía en los políticos, no saben lo difícil que es para mí, a pesar de que tengo 28 años, salir a la calle a pedir el voto, a decir que soy político en potencia. La gente parte por desconfiar, cuesta muchísimo conversar con la gente. Entonces no creo que debiésemos buscar alternativas a un sistema presidencial, y menos cuando las alternativas significan darle más poder al Congreso. Hoy día el Congreso funciona peor que como funciona el gobierno central. Por lo tanto, creo que es un tremendo error partir de la base de que vamos a buscar soluciones que van a potenciar el Congreso. El parlamentarismo, que algunos proponen, yo creo que sin ningún conocimiento de lo que significa el parlamentarismo, significa que esos mismos diputados que hoy día vemos hacer show, estar disfrazados en el Congreso, correr con capas de un lado para otro, esos mismos diputados van a ser ministros de Estado. Yo no estoy dispuesto, y ahí también pongo mis convicciones por delante, no estoy dispuesto a que la Pamela Giles sea ministra de nada, porque, o sea, prefiero matarme antes de ver un país donde políticos de esa categoría puedan estar gobernando el país. Y hay sistemas atenuados, como el semipresidencialismo, que son igual de peligrosos. De hecho, hay dos profesores, voy a aprovechar que estamos terminando para recomendar dos libros muy buenos, que son cortitos y nada de caros. Este es de Raúl Bertelsen, se llama En defensa de la Constitución, y este de Sebastián Soto, exalumno del colegio, probablemente el mejor constitucionalista joven que hay hoy día en Chile, se llama La Hora de la Reconstitución, que los dos no solo son críticos del parlamentarismo, sino que creen que el semipresidencialismo es incluso más peligroso para Chile que el mismo parlamentarismo. Significa darle poder al Congreso, esto significa, perdón, salirnos del esquema que tenemos hoy día, donde hay un presidente de la República, y basar en un esquema donde hay un presidente de la República y un primer ministro. Y ese primer ministro es representante del Congreso. Eso genera un choque permanente que genera una inestabilidad política y una falta de toma de decisiones que para un país que está en una crisis política como el nuestro puede ser fatal. Así que si se pueden hacer arreglos al presidencialismo, hagámoslo, pero yo creo que el presidencialismo es el sistema con el cual este país debe funcionar, que además también tiene que ver con las tradiciones, con la cultura. La gente en todas partes lo que busca es una figura en el presidente de la República. Es muy complicado jugar con la tradición, con la cultura de un país en momentos de crisis como este. Perfecto, Jaime. Bueno, muchas gracias. Mariana ya se fue, pero a ti también por venir. Y si nos queréis dejar algunas pequeñas palabras de cierre, bienvenido. No, agradecer la invitación nuevamente. Me hubiese encantado estar en persona. Siempre que vuelvo al colegio es un tremendo honor. Hacer el llamado a que participen. Les va a tocar luego entrar a la universidad. Hoy día prácticamente en todas las universidades de Chile hay movimientos políticos, hay lugares donde pueden aportar, y les pido que lo hagan, vayan tanteando. Hay algunos que les gusta más la política, otros que no. Yo tengo muchos amigos que participaron conmigo en política en la Católica y después terminaron saliendo de la primera línea y siguen colaborando por atrás. Pero hoy día estamos viviendo un momento histórico, y que si no lo encarrilamos las personas adecuadas, si no defendemos nuestra idea, puede terminar muy mal para todos nosotros, y es lo que no queremos. No queremos volver a tener situaciones de tanta violencia como se han vivido en los últimos meses.
muy parecida a la violencia que se vivía en este país en los años 60, años 70. Esperamos jamás llegar al descalabro económico que vivió el país a principios de los 70, y creo que es fundamental que estemos nosotros, que haya gente dispuesta a dar la pelea. Esto no es nada de grato, o sea, no es entretenido despertarse en la mañana, abrir Twitter y que te saquen la cresta por cualquier cosa, abrir Instagram y estar lleno de amenazas, pero en el fondo alguien tiene que dar la pelea, y qué mejor que sean tabancureños, que sean personas como ustedes, y aprovechen también el paso de la universidad para formarse. De nada sirve tener toda la vocación, todas las ganas de ayudar, si uno no se ha formado desde sus profesiones. Quedo absolutamente a disposición de ustedes, tengo mis redes sociales abiertas para el que quiera empezar a seguirme. Creo que también es bueno generar conciencia de la importancia de que haya gente del Tabancura en este proceso. Está Pancho Moreno en Maipú, que es harto más grande que yo. Está Tomás Guevara, que es 2 años menor que yo, también como candidato a constituyente. Es importante generar un ambiente de apoyo. Muchas veces estamos súper solos los candidatos, y sentir que la gente desde el colegio donde nos formamos, muchos de ustedes son hermanos de amigos míos, nos están apoyando. Para nosotros también es una forma de salir con mucha más energía cada día de campaña a tratar de conquistar corazones. Cualquier cosa que necesiten, estoy 100% a disposición de ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Juan Eduardo. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora ya terminamos. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias a todos por venir. Va a quedar este video a disposición del Centro de Alumnos y del Centro de Pensamiento, chicos, así que ahí van a poder consultarlo nuevamente. ¿Les parece? Excelente. Gracias a todos. Entonces, Muchas gracias, Jaime. Te Gracias. pasaste. Muchas gracias. estén bien. Hasta luego.